¿Qué? Wiri wiri ni wiri wiri, carajo. Muchas ciudades de Arequipa tienen grandes atractivos turísticos, diversidad de gastronomía, arquitectura colonial, historia a sus pasos y extensas campiñas. Esta vez les vamos a hablar sobre la Ciudad Blanca. Bienvenidos a Arequipa. Como primer tema vamos a abordar nuestros antecedentes históricos, empezando por la fundación de Arequipa. En 1539 es donde Francisco Pizarro quería volver a la ciudad de Arequipa, ya que había tenido varios halagos de algunos pobladores españoles que habían estado de paso por allí, por ese valle. Pero debido a que tuvo una entrevista en La Paz con Manco Inca porque él se quería rebelar, no se pudo suscitar este hecho. Es donde se le da la labor al alcalde Barroso, que funde en Villahermosa, en el Valle de Camaná, la ciudad de Arequipa. Pero debido a condiciones climáticas y que había muchas epidemias de enfermedades, no se pudo suscitar y se trasladó de Camaná al Valle de Arequipa. Y ya en 1540, con el teniente gobernador don García Manuel de Carvajal, el 15 de agosto se funda Arequipa. Continuando, vamos a hablar sobre el ferrocarril de Arequipa. La modernidad de las vías de comunicación llegó a Arequipa gracias a las ruedas. ¿Qué es lo que pasó acá? En nuestra coyuntura se había distinguido entre dos clases sociales, la clase alta y la clase baja, que sería el proletariado. El proletariado fue el encargado de hacer construir las vías férreas, campesinos de Puno, Arequipa, Cusco, ya que se iba a extender desde Arequipa al puerto de Matarani y también llegaba a partes de Puno y Bolivia. Como podemos ver, Arequipa no solo ha tenido vías férreas, sino otro medio de comunicación que ha sido muy importante para nuestra ciudad ha sido el tranvía, que ha sido uno de los mejores transportes sin contaminación. El 18 de julio de 1913 es donde se empieza la construcción de este tranvía. Solo fue utilizado durante 53 años y luego fue un obsoleto medio de transporte y fue olvidado. Pero aún se quiere volver a este medio de comunicación, pero debido a que nuestras calles ya están tan prolongadas y deberían ser solo para automóviles. Como bien se sabe, el tranvía tuvo que ser, las pistas tuvieron que ser modificadas y en vez del empedrado se tuvieron que utilizar el adoquinado, que actualmente lo vemos pero ya mejorado. Tuvieron muchas anécdotas los ciudadanos arequipeños en el tranvía, ya que iban parados a las justas, pero fue muy económico y también muy aportivo hacia nuestra ciudad. La ciudad de Arequipa se encuentra ubicada al suroriente de nuestro país. Cuenta la región Arequipa con 8 provincias y la capital Arequipa. La capital Arequipa cuenta con 29 distritos. Uno de los principales sería nuestro propio cercado de Arequipa, Yanaguara, Caima, el más reciente creado, José Luis Bustamante Rivero, que son uno de los más tradicionales, que tienen mayor cantidad de sillar. Continuando, yo les voy a hablar sobre los volcanes en Arequipa. Los volcanes existen por lo que es la tectónica de placas. La placa de Nazca se introduce por debajo de la placa continental sudamericana, lo que se llama el proceso de subducción. Como consecuencia, se produce la fusión parcial de las rocas, formando bolsonados de roca fundida de menor densidad.
que tienden a subir dando origen a cámaras magmáticas o grandes espacios en el interior de la corteza terrestre, que albergan magma o sustancia pastosa incandescente de roca fundida. Debido a la presión y temperatura acumuladas, el magma tiende a subir a través de un conducto como chimeneas, fallas y fracturas. La cordillera de los Andes se extiende a lo largo de lo que también es la ciudad de Arequipa. Y bueno, en Arequipa encontramos lo que son los volcanes Chachani, Misti y Pichu Pichu. Chachani y Pichu Pichu tienen formas diferentes debido a su antigüedad. Los volcanes son compuestos formados por la alternativa de lava volcánica y material piroplástico. Pruebas de su mayor actividad o erupciones en el tiempo. Vivir al pie de un volcán y sobre el cinturón de fuego hace que la existencia de cada poblador de Arequipa esté predestinada a sufrir la fuerza de un terremoto. Voy a hablar un poco sobre la evolución urbana. Ya recordemos que Arequipa es una ciudad muy sísmica, entonces toda su evolución urbana se podría decir que es gracias a los volcanes, ¿no? O a la actividad sísmica. Los terremotos hacían que la ciudad se venga abajo y una reconstrucción nueva traía algo nuevo para Arequipa. Entonces esta evolución urbana la hemos dividido en etapas. La primera etapa es la etapa prehispánica, ¿ya? Que nos habla del 6000 al 3000 a.C. El primer proceso nos habla sobre los antiguos pobladores que estaban acá, en las zonas de Yarabamba, en la Quebrada Honda, en Pequeña. Después tenemos un segundo proceso de 300 a.C. a 300 después de Cristo, donde poblan un poco más lo que es Ocabaya, Uchumayo. Ya continuando con la evolución, tenemos el tercer proceso, que es del 500 a 1000 después de Cristo, y como cuarto proceso del 1100 al 1540 después de Cristo. Acá en estos años se ve lo que es la influencia de las culturas incaicas y también un poco sobre lo que es la influencia de Tiahuanaco en ciertas regiones, ¿no? Sobre todo Yumina, Characato, Caima. Ya después tenemos lo que es la etapa hispánica, el primer proceso de asentamiento. Acá nos partimos desde lo que es la fundación española. Ya también todo lo que es conocido como el cercado, solo esa parte, el centro histórico, San Lázaro, Socabaya, Teabaya, Yanaguari, Characato, todo eso era lo que era antes solo Arequipa. Después se expande por Yanaguara y todo lo que son el río Chili y se expande por ahí. ¿Por qué? Porque sus zonas agrícolas eran cerca al río. Después tenemos en el segundo proceso, la consolidación, en el año 1600 a 1784. Este proceso se da después de tres grandes terremotos. Uno que fue en 1582, otro en 1600 y otro en 1604. Entonces, de esta forma, gracias a estos terremotos, la modificación de las estructuras cambiaron, ¿no? Ya también se habla de una Arequipa industrializada. Se hacen las primeras expansiones alrededor del damero fundacional. Acá ya tenemos lo que es los conventos de Santa Teresa y Santa Rosa. El tercer proceso de expansión en el año 1784 y 1830. Acá ya hablamos de una Arequipa ya más urbanizada, donde se expande por todos lados, ¿no? Llegamos hasta lo que es Miguel de Grau, Paucarpata y Socabaya. Después tenemos, igual como les decía, en 1840 ocurre otro terremoto y la reconstrucción. Cada reconstrucción que se hacía, Arequipa se modernizaba más. Cuarto proceso, la reconstrucción, en el año 1830 y 1895. Para fines del siglo XVIII, la economía de Arequipa ya estaba consolidada. Entonces, se podría decir que es una Arequipa industrializada y por eso la aparición del tren en Arequipa, el estilo barroco que se viene en todo lo que son las calles del cercado de Arequipa. Después tenemos el quinto proceso, la modernización. Arequipa experimenta un notable aumento poblacional. Los pobladores de lo que es Puno, Cusco vienen a Arequipa, entonces Arequipa crece. Y ahí es donde ya se extiende más Cerro Colorado, Ciudad Mi Trabajo y todas esas zonas. Después tenemos el séptimo proceso, el desborde. La ciudad experimenta un gran auge y recordemos que Arequipa también es un buen lugar para vivir.
En este caso porque tiene agua, desagüe y casi la mayoría de sus lugares donde habita gente tiene esos tres servicios. Después tenemos el octavo proceso, la degradación, y que es Arequipa prácticamente duplica su población ahora en la actualidad. ¿Ya? También recordemos que le da el Producto Bruto Interno al Perú, es una de las ciudades que que aporta más. Bien, comenzando con la siguiente característica de Arequipa, vamos a tener lo que vendría a ser la arquitectura, ¿no? La arquitectura va a presentar diferentes formas, entre una de ellas va a tener la arquitectura vernácula y posteriormente ya les iré diciendo lo que es los diferentes tipos, ¿no? Bien, ¿en qué consiste este tipo de arquitectura vernácula? Dice que se caracterizó por las construcciones de casas con fachadas cerradas y con que lo peculiar de esto es que carecía de un patio interior, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se hace esta arquitectura? ¿A base de qué? Del famoso sillar que se encuentra ya en las canteras, ¿no? De sillar. Ahora, vamos a seguir con lo que es las siguientes tipos, ¿no? Estas que se van a encontrar en villas y en periferias, en los siguientes distritos que vendría a ser Yanaguara, Sachaca, Caima, Cerro Viejo, Chihuahua, Quequeña, que presentan una villa amplia y ecológica, ¿no? Ahora, los ejemplos más característicos o los distritos más característicos que nos podrían dar vendría a ser Caima y Yanaguara, ¿no? ¿Qué influencia marcó la arquitectura en Arequipa? Nos dice que marcó por su estilo típico de arquitectura de Arequipa, que fue copiado ya anterior, desarrollado en España, ¿no? Y que lo que hacemos nosotros lo trabajamos acá mediante el sillar, ¿no? Ahora, estos estilos arquitectónicos vamos a tener entre ellos muchos, entre los principales, ¿no? Que vendría a ser barroco, neoclásico, neogótico, neocolonial. Ya. ¿Cuál es la característica de esto? De que vamos a encontrar este tipo de instrumentos, características basados en las iglesias, ¿no? Ya, claro ejemplo, esta vendría a ser la catedral principal de Arequipa.